La persona del Espíritu Santo, del apóstol Pablo, a mí me inspira muchísimo, muchísimo. Y son las últimas palabras de un hombre que estaba pronto a ser sacrificado, a transformarse en un mártir como consecuencia de que él es un discípulo, un apóstol de Jesucristo. Estaba en los últimos momentos de su vida y le deja en la segunda carta de Timoteo algunos consejos. Miren, la segunda carta de Timoteo tiene algunas exhortaciones breves, yo las cito así nomás, breves, muy cortitas, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, aquel que iba a encargarse de toda la obra que Pablo se había encargado hasta ese momento. Por ejemplo, el primer consejo es: aviva el fuego, aviva el fuego. Expresiones, miren, Timoteo era un hombre con un carácter frágil, y se estima que cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta, Timoteo tendría entre 30 y 40 años, más o menos. Y que el apóstol Pablo necesitaba animar constante y continuamente, y a través de esta segunda carta le envía exhortaciones breves, chiquitas pero muy contundentes. Por ejemplo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Versículo 6 del capítulo 1. En el versículo 8 del capítulo 1 le dice: no te avergüences ni del Evangelio ni de mí, participa de las aflicciones, retén las formas de las sanas palabras, guarda el buen depósito, esfuérzate en la gracia, lo que oíste de mí, encarga esto a hombres fieles e idóneos, sufre penalidades, sé diligente en la palabra, evita, huye, sigue. Son expresiones muy cortitas que Pablo le dice a Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 3, ten en cuenta la apostasía que se avecina. Hace una lectura de los tiempos. Se viene una gran apostasía. Versículo 14 del capítulo 3, sigue la verdad. Capítulo 4, predica la palabra. Capítulo 4, versículo 5, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Todas expresiones chiquitas, cortitas, pero que bueno, en algún momento profundizaremos un poco más en cada una de ellas. Yo me quiero detener solamente en la primera, en el capítulo 1, en el versículo 6, donde le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo, es un consejo. Primero le dice en el versículo 3 que él da gracias a Dios por él, que anhela volver a verlo, que se acuerda de sus lágrimas, y habla de una relación profunda con este hijo espiritual, de un amor entre Pablo y Timoteo que estaba a punto de terminarse, porque Pablo se iba a ir a la presencia de Dios como consecuencia de ser sacrificado. Y le dice: te aconsejo que avives el fuego. Y pensaba, ¿cuántas veces aparece la palabra fuego para relacionarlo a Dios con el fuego en la Escritura? Miren, muy significativo. Hay más de 500 referencias en la Biblia que relacionan a Dios con el fuego. Y hay 90 de ellas que lo vinculan directamente. Dios es un Dios de fuego. Nosotros pensamos de que el fuego está relacionado con las tinieblas. Satanás es un gran falsificador.
y quiere usar todo aquello que es de Dios para su propia conveniencia. Y a veces yo he visto algunas veces el pentagrama satánico alrededor prendido fuego. Dios es el Dios de fuego. Y la palabra relaciona a Dios con el fuego muchísimas veces, más de 500 veces y más de 90 veces directamente. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios es fuego consumidor, y en varias ocasiones Dios está descrito como un fuego consumidor y se le compara con uno, lo que sugiere su poder, purificación, juicio. Cuando Dios tiene que tratar con Moisés y tiene un encuentro con él en el desierto, se le aparece en una zarza que ardía fuego y no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículo 2, la zarza ardiente que no se consumía. La Biblia nos relata acerca de que el Señor se manifestaba con Israel en el desierto por una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche. En Levítico capítulo 6, versículo 12, Dios le dice a los sacerdotes que tenían que mantener el fuego en el altar encendido constante y continuamente, y el fuego no se podía apagar. En Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3, hay dos sacerdotes extraños, hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y si ustedes después revísenlo, yo les voy a tirar algunos datos y algunos pasajes bíblicos. Ofrecieron a Dios fuego extraño. Es tan común hoy que haya fuego extraño en nuestras vidas, que haya fuego extraño en las congregaciones, en los lugares de reunión, fuego extraño. Y dice que estos sacerdotes, hijos de Aarón, fueron consumidos por fuego que salió de la misma presencia de Dios, porque ofrecieron un fuego extraño. Acuérdense de esto: Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. En Éxodo 40, el versículo 34 y 38, nos habla de la nube, de la columna de nube y de la columna de fuego. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, habla de la experiencia de Israel en Horeb y habla del fuego. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 24 y versículo 38, allí en el monte Carmelo, los profetas de Baal y el profeta Elías, y hay una expresión del profeta Elías: el Dios que respondiere con fuego. Ese es verdaderamente Dios. Y la vez pasada hablábamos de este tema, de que me imagino que los profetas de Baal hicieron una invocación, cortaron, lo dice la Escritura, cortaron sus brazos, regaron con sangre, hicieron un gran sacrificio y una invocación espiritual a los poderes de las tinieblas. Y me imagino que todo el infierno estaba sobre el holocausto y sobre el altar para poder enviar una chispa de fuego ahí. No pudieron, pero Elías, con una sencilla oración, Dios respondió con fuego y consumió el holocausto y el altar, porque Dios es un Dios de fuego. En Jeremías capítulo 5, versículo 14, dice: yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Saben cómo sigue? Como fuego. Como fuego. La palabra de Dios en boca de hombres y mujeres que están enamorados y rendidos a Dios son palabras como de fuego. Capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice el Señor.
Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice que Dios es fuego purificador. Mateo 3, versículo 11. Juan el Bautista dice: a la verdad yo los bautizo en agua, pero aquel que viene tras de mí, que es más poderoso que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, ese los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. La palabra bautizar significa sumergir, y parte del ministerio del Señor Jesús es sumergirnos, impregnarnos, saturarnos, empaparnos. Cualquiera fuera la definición, tiene que haber esta experiencia: sumergidos, empapados, impregnados, saturados de su espíritu y de fuego. Y todo aquel que camina con Dios no puede caminar timoratamente, no puede caminar en una forma pusilánime, porque Dios es fuego, y todo aquel que dice que vive en la realidad de Dios tiene que tener un corazón encendido, apasionado por Él. En Lucas capítulo 9, versículo 24, dice que los discípulos iban con Jesús y pasaron por Samaria, y ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se podían ver, eran como papel de lija. Y los discípulos le dijeron al Señor: ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo para que los consuma? Se ve que manejaban cierto poder para que los tipos digan esto y le digan al Señor Jesús: ¿querés que enviemos fuego sobre ellos? Y el Señor le dijo: ¿de qué espíritu son ustedes? En Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice que nuestro Dios es fuego, alguien dijo por aquí, consumidor. En primera de Pedro, a mí me gustaría que alguien lea este pasaje. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Habla de que la fe tiene que ser probada. Y el oro, que es un metal perecedero, para ser purificado tiene que ser pasado por el fuego. Y habla de una fe probada. El fuego purifica. El que lo tiene puede leerlo del versículo 3 al 7, porque me parece un párrafo de la Escritura que cuando ayer lo leía me llenaba de gozo. A ver. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Gloria. Dice que el oro, que es un metal perecedero, se purifica a través del fuego. Se funde, se pone a altas temperaturas, se pone en una condición de líquido, se pasa por un filtro para que la escoria quede en un costado y el metal quede purificado. Dice que nuestra fe tiene que ser probada
también para que sea hallada una fe que honre, que glorifique al Señor. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 9, Juan en la isla de Patmos tiene una visión de Jesús resucitado. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellas de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido su pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, y como llamas de fuego. De fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en horno. Fuego. Cuando le vi, caí como muerto. Nuestro Dios es el Dios de fuego, y el fuego está relacionado constante y continuamente con la persona de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de... No te quedes sin fuego, Timoteo. Si Dios está en tu vida, tenés que arder. Si Dios está en tu vida, tenés que brillar. Porque el fuego está relacionado con la gloria de Dios, con el poder de Dios, con el juicio de Dios, con la santificación, con la pasión a Dios. El fuego calienta. Cuando Dios está llenando nuestra vida, no hay frialdad, no hay superficialidad, no hay tibieza. El fuego calienta. Y cuando el Espíritu Santo y el fuego de Dios inunda nuestra vida, todo nuestro ser comienza a tomar temperatura. Comenzamos a vivir apasionadamente. Miren, mi hermano, no hay nada mejor que vivir apasionadamente por el Señor. Y esto es producto de que el Espíritu Santo y el fuego de Dios está en nuestra vida. El fuego hace que nuestra vida tome temperatura espiritual. Y necesitamos todos nosotros ponernos un termómetro espiritual, no sé cómo, pero cómo está la temperatura, cómo está la pasión, cómo está el fuego que está relacionado con Dios en nuestra vida. El fuego está relacionado con temperatura, el fuego calienta. El fuego alumbra. En la antigüedad no había otro medio para alumbrar, solamente el fuego, antorchas para ir caminando, y en lugares donde había gente se ponían antorchas en la pared. El fuego alumbra. Cuando el Espíritu del Señor viene a nuestra vida y cuando el fuego de Dios llena nuestra vida, quedamos al descubierto delante de Dios, pero también tomamos conciencia de aquellas cosas que es necesario desechar en nuestra vida. Dijimos que el fuego alumbra y el fuego purifica. Cuando Dios viene con fuego a nuestra vida, somos purificados. Ahora, la realidad es que Dios no va a sacar lo que tengo que sacar yo, sino que la luz va a manifestar lo que hay. La luz no modifica, la luz alumbra, la luz muestra para que yo pueda modificar lo que la luz me mostró. ¿Se entiende?
porque Dios no va a sacar lo que tenga que sacar yo, va a modificar, va a alumbrar, va a poner en evidencia, pero no va a quitar. Es necesario que yo vaya a Él. Dios es fuego purificador y fuego consumidor. El fuego quema y quema todo lo que no es de Dios en nuestra vida. Nuestro carácter es transformado, nuestra manera de hablar es transformada, nuestra manera de pensar es transformada, nuestra manera de ver la vida es cambiada y transformada, porque el fuego de Dios quema. El sacrificio, el holocausto, el animal que se ponía sobre el altar, descendía fuego y el fuego quemaba. Por lo cual, Timoteo, te doy este consejo, como un padre, un hijo, como un pastor, a alguien que él había acompañado y había pastoreado y había orientado, y Timoteo había crecido, había madurado y se había transformado en un colaborador de Pablo. Te aconsejo las últimas palabras de Pablo para Timoteo, pronto para partir de este mundo. Te aconsejo, te doy un consejo: aviva el fuego, no te quedes sin fuego, arde constante y continuamente con el fuego del don de Dios. Dice, por el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de manos. La imposición de manos era una doctrina para la iglesia primitiva. Muchos recibían el Espíritu Santo cuando los apóstoles imponían las manos para que sean llenos del Espíritu Santo. Uno puede creer que el don que le dice aviva el fuego del don de Dios, el don tiene que ver con el Espíritu Santo. El regalo, la palabra don es regalo, lo que recibiste gratuitamente por la imposición de nuestras manos. Aviva, el Espíritu Santo se puede contristar, se puede apagar. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, salí de la comodidad, esforzate. Dijimos hace muy poquito que mantener un fuego encendido implicaba incomodarnos. Y se acuerdan que hablamos de que Gustavo prendía fuego con unas piñas y Emilio prendía fuego con alcohol. Hay que prender fuego. Nuestra vida se tiene que prender fuego con la presencia de Dios, y el don de Dios tiene que ver con la persona del Espíritu Santo y tiene que ver tal vez con algún obrar sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de Timoteo. La Biblia nos habla de los dones espirituales, que son una capacidad, una habilidad sobrenatural, que no es un talento humano, no es algo que tiene que ver con mi capacidad, sino es algo que yo no podría realizar jamás. Todos nosotros al menos tenemos un don, porque el Espíritu Santo está en tu vida, al menos un don del Espíritu. Tengo que mantener vivo el fuego del Espíritu en mí y tengo que mantener vivo el don que Dios me dio. Algunos ni saben que tienen dones, ni saben qué dones tienen. Y que es nuestra responsabilidad revisar nuestra vida a la luz de la palabra y orando y dejando que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida claridad. ¿Cuál es el don? Miren, yo les voy a decir algo que produce cuando funcionamos en el don que Dios nos dio, y al menos todos tenemos uno. Cuando funcionamos hay una ley de las 3 F: fe, fruto, felicidad.
Podés estar en el peor lugar, podés estar en las condiciones más extremas, podés estar en situaciones difíciles, pero cuando está funcionando en el don que Dios puso en tu vida y ese don está activo, hay fe, hay fruto y hay felicidad. ¿Amén? Todos nosotros tenemos que descubrir cuál es el don que, aparte del don del Espíritu Santo, Dios puso en nuestra vida. Te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por imposición de nuestras manos. La religión, la religiosidad produce un fuego extraño, un fuego que no quema, un fuego que no calienta, un fuego que no transforma, un fuego que no purifica. ¿Y qué es la religión, la religiosidad? Cuando nos quedamos con formas externas. El verdadero fuego viene cuando la persona del Espíritu Santo está inundando nuestra vida. Es el fuego genuino, el fuego verdadero. Pero hay un fuego extraño que es el que produce la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Bueno, formas, nos quedamos con formas externas, perdimos la comunión íntima con Dios, perdimos la guía del Espíritu Santo, perdimos la capacidad de oír a Dios, nuestro corazón se empieza a poner rígido, duro, insensible, nuestro corazón ya no está permeable, no hay lágrimas. Pablo le dice a Timoteo que se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Dice, al acordarme de tus lágrimas. Qué importantes son las lágrimas. Las lágrimas cuando estamos en la presencia de Dios y somos conmovidos, no son lágrimas de tristeza, no son lágrimas de dolor, son lágrimas porque estamos delante de Dios. Y una vida sin lágrimas es un problema, significa que mi espíritu está rígido, no está permeable a su presencia, no está permeable a su voz, no está permeable a su palabra. Me transformé en un religioso y la religiosidad, que era lo que vivían los escribas y los fariseos en la época de Jesús, y Jesús los llama a los discípulos y les muestra a los escribas y a los fariseos que eran los religiosos de la época y les dice, ustedes tienen que tener cuidado de no leudarse de esa levadura que es la hipocresía religiosa. ¿Y qué es la hipocresía religiosa? Es querer aparentar algo que ellos no eran, una espiritualidad que no tenían. La religión, la religiosidad. A ver, yo miraba lo que pasó en estos días atrás. Yo no voy a emitir un juicio si el milagro de los 100.000 pesos se transformaron. No me interesa, hay un montón de otras cosas para decir eso no. El milagro pudo haber sucedido o no. Pero ¿cómo le explicás a Arca que tenía 100.000 pesos y se transformaron en $100.000? A la FIP, Arca es el AFIP, ¿no? No hay manera de explicar una cosa como esa. Pero ¿cuánta gente siguiendo solo una persona, defendiendo lo indefendible, con una ignorancia escritural absoluta y con una falta de experiencia personal con Dios que asusta, que no tenían problema en pagar entradas de 20.000 a 100.000 pesos para ir a ese evento. La religiosidad produce un fuego extraño, una simulación del fuego verdadero. Es un fuego que no alumbra, es un fuego que no calienta, un fuego que no quema. Parece fuego, pero no es fuego.
Porque Dios es el único que enciende fuego verdadero por su Espíritu en nuestra vida a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La religión y la religiosidad produce una simulación del fuego verdadero. Es un fuego parecido que no alumbra. ¿Qué produce el fuego de la religiosidad? Que es un fuego extraño, que es un fuego simulado. Produce gente que no alumbra. Gente que no alumbra. Gente que se mimetiza con el mundo, con los valores del mundo. Gente que no marca la diferencia, gente que no deja huella, gente que no toca el corazón de nadie, gente que no impacta. Esto es lo que transforma este fuego simulado de la religión, un fuego parecido que no alumbra, un fuego parecido que no calienta. Cuando estás al lado de alguien que está encendido fuego por el Espíritu Santo, mi hermano, se percibe, yo quiero estar y vivir en la presencia del que bautiza en Espíritu Santo y fuego, pero quiero estar con gente que está encendida a fuego porque se comunica, se siente el calor de aquel que está encendido a fuego. Calienta donde se mueve, donde está. Se siente el calor del fuego, producto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce un fuego simulado como el de la religión? Hombres y mujeres que no tocan el espíritu de nadie. Pueden tener mensajes homiléticamente perfectos, pero que no comunican ni una pizca de fuego, ni de calor al corazón y al espíritu de aquellos que escuchan. No quema, no quema. El fuego de la religión produce hombres y mujeres de una intelectualidad religiosa perfecta, pero no comunica espiritualmente a Cristo. ¿Se entiende esto? Podemos dar el mejor mensaje teológicamente correcto sin una pizca de fuego. Podemos decir solamente gloria a Dios bajo el fuego del Espíritu Santo, y el que escuche va a ser tocado y transformado por ese fuego que tiene que estar en cada uno de nosotros. El fuego simulado produce hombres y mujeres de una intelectualidad religiosa impecable, pero no comunican espiritualmente a Cristo. El fuego simulado produce gente religiosamente correcta, correctamente religiosa. Miren, los escribas y los fariseos constantemente iban al Señor porque religiosamente para ellos no era correcto. ¿Cómo es que estos comen sin lavarse las manos? ¿Cómo es que este sana en el día sábado? ¿Cómo es que este hace esto? Les rompió todos los esquemas. Yo no estoy hablando de pecado, estoy hablando de religiosidad, ¿me entienden? No de pecado, de religiosidad. El fuego simulado produce gente religiosamente correcta, pero que no impactan con sus vidas. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, miren, mi hermano, hubo milagros extraordinarios. Los milagros más grandes que los hombres y las mujeres pudieron ver ocurrieron cuando el Hijo de Dios puso los pies sobre la tierra. Y no solamente milagros físicos, sino liberaciones y transformaciones y perdón de pecados. Y una obra profunda e integral que afectaba cuando Jesús se acercaba a la gente.
Había una obra profunda e integral que afectaba el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando el fuego de Dios viene a nuestra vida, afecta al espíritu, afecta al alma y afecta al cuerpo. La religiosidad y el fuego simulado produce gente religiosamente correcta, pero que no impactan con sus vidas, no dejan marcas en otro. Nunca dirán los que estuvieron con alguien que es religiosamente correcto, pero no tiene fuego: estuve con este, estuve con esta y me marcó, no dijo nada, pero algo tiene. Algo tiene que yo no tengo y lo quiero. Nunca lo van a poder decir de alguien que no está lleno de este fuego de Dios. Decían de Jesús y decían de los discípulos, pero este nos habla con una autoridad. ¿De dónde sacaron esta autoridad? ¿De dónde? Algunos decían, pero este es hijo de José, el carpintero, nosotros le conocemos, ¿cómo ahora? Bueno, qué visión tan distorsionada de Jesús, no era hijo de José el carpintero. Nosotros lo vimos haciendo silla, lo vimos haciendo algún placar, alguna mesa, y ahora nos habla con esta autoridad. Lo mismos decían de Pedro y de los discípulos. ¿Con qué autoridad hablan? Fuego. Estaban con aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Por eso todo aquel que está con el que bautiza en Espíritu Santo y fuego tiene que estar encendido, encendida. Y aquellos que estén cerca nuestro tienen que decir: hay algo que me atrapa, que me bendice, que me atrae. De esta. Hay mucha religión, hay mucho humo dando vuelta, hay poco fuego de Dios. Timoteo, son las últimas palabras que yo tengo para vos. Yo estoy pronto para ser sacrificado. Te doy este consejo: aviva el fuego, metele leña. No te apagues, no te enfríes. Tengamos en cuenta que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vienen tiempos difíciles. No tengo ninguna duda que toda la estructura religiosa se está cayendo a pedazos con todo lo que está pasando hoy en día y las noticias que tenemos. Y salen en todos los medios, la confiabilidad de los cristianos está puesta en duda. Yo siempre digo que cuando pasan algunas cosas como estas que pasaron, todos somos iguales, ¿verdad? La gente dice, todos somos iguales. La estructura se cae a pedazos, pero aquellos que están encendidos con el fuego de Dios, que son veraces, que están impregnados, esos van a brillar en medio de una sociedad totalmente oscurecida. Van a ser luminares, van a ser sal, van a ser luz, van a dejar marca, van a dejar huella. No porque asisten a una reunión, sino porque aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego está llenando sus vidas. Amén. Te aconsejo que avives el fuego. Por imposición de mis manos lo recibiste, avívalo. Lo recibiste gratuitamente. Cuando lo recibió Timoteo fue Pablo, y seguramente el presbiterio puso las manos sobre Pablo y recibió el don. Ahora es responsabilidad de él mantenerlo encendido. Primero lo recibió la comunicación a través de la imposición de manos, pero ahora, Timoteo, es responsabilidad tuya mantenerlo encendido.
Lo recibiste, ahora manténelo encendido. Leña, búsqueda del rostro de Dios. El domingo pasado hablamos de los montes, mucho monte, mucha búsqueda del rostro de Dios. Palabra de Dios, estar con gente de fe, estar con gente que está encendida, se comunica. Amén. Un pastor amigo siempre decía, nunca la suma de dos males hacen un bien. Si te juntás con gente que está apagada, si te juntás con gente que no comunica fuego, si te juntás con gente que está alrededor tuyo todo el tiempo con una manguera para apagar el fuego, y vas a terminar apagado. Porque nunca la suma de dos males hacen un bien, nunca. Si estás desanimado y te juntás con un depresivo, porque algunos vienen, a veces pensamos que no, pero hay una ley que está en la Escritura, que es la ley de la levadura. Jesús habló de esto, que una pequeña medida de levadura mezclado en 3 partes, creo que dice, de harina, ¿qué hace? Leuda. Hay un poder. Jesús fue levadura para los discípulos. Los 12 fueron leudados por Jesús. Y los 12 leudaron a otros. Leudaron a tantos otros que todo fue llenado del Evangelio del Reino. Es una ley, es un poder. Aquel viejo refrán que una manzana podrida... Miren, no está en la Biblia, pero es el mismo efecto de la levadura, contrario, ¿no? Estar con gente de fe, estar con gente encendida, estar con gente que busca el rostro de Dios, estar con gente que ora. Esto se comunica, con gente íntegra, con gente que vive en la realidad de Dios y ama la integridad porque ama a Dios. La oración, la comunión, la palabra, el estar juntos, hacen que el fuego se mantenga encendido. Amén. Gracias, Jesús. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, no te obligo, no te coacciono, no me subo arriba tuyo para decirte tenés que hacer esto con obligación, sino te aconsejo, como un padre, te aconsejo. El consejo en esta mañana es este, para mí y para vos, de la palabra y del Señor, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros y que lo recibimos una vez, en algunos casos orando personalmente y solos. Roxana me hacía acordar la vez pasada, me dice, ¿te olvidaste de esto que te pasó en aquel cuando vos compartiste acerca del avivamiento? Y me hizo recordar, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo solo, en un vehículo, en una camioneta. Habíamos ido a un retiro en Córdoba y habíamos vuelto del retiro como muy temprano, a la madrugada, y yo me fui directamente a mi trabajo y me acosté en la camioneta esperando que lleguen las 8 de la mañana, que era el horario donde tenía que fichar en mi trabajo, y me puse a orar. Y el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y fue una experiencia transformadora que marcó mi vida para siempre. Y ya nunca más fui el mismo a partir de ese momento, pero me acuerdo que empecé a temblar y me sentí inundado por la persona del Espíritu Santo y entré en un trance que no podía salir, y yo pensaba, estaba consciente, pero no podía salir, y decía, si vienen mis compañeros y me encuentran así, como estoy temblando y hablando en lenguas que no podía parar, y pensaba dentro, si vienen mis compañeros y me encuentran así, que van a pensar que estoy loco. ¡Qué experiencia! Algunos la recibimos solos, otros a través de la imposición de manos
de algún pastor, de algún ministerio. Lo importante es que lo recibimos, ahora es nuestra responsabilidad mantenerlo encendido. Amén. Los tiempos que vienen van a requerir fuego verdadero, no fuego extraño, fuego genuino. Amén. Podemos cerrar nuestros ojos un momento.